Buenas tardes, mis hermanos. Hoy presento el trabajo que se me pide sobre las Santas Escrituras. Quiero decirles que todo comienza con las Sagradas Escrituras. Para que nosotros podamos desarrollar todo lo que vamos a estudiar, debemos de saber que todo proviene de las Escrituras, porque no hay otra forma de conocer a Dios, de conocer su propósito, de conocer las buenas nuevas, de conocer la salvación, si no vinieran de las Escrituras. Todas las escrituras y los dogmas dentro de las iglesias provienen de las Santas Escrituras. De estas podemos tener toda la seguridad de que el conocimiento, la fe y la obediencia que provienen de ellas son infalibles. Para ello es necesario saber que el camino de la salvación tiene algunos puntos que nosotros debemos de conocer y de considerarlos importantes, como por ejemplo el primero, la identidad de la palabra. Podemos estar seguros de que la palabra es fiel, ya que está estructurada con el canon. La confesión de fe habla de una manera positiva sobre el canon, sobre el canon, y de una manera negativa sobre los libros apócrifos, de los cuales veremos un poquito más adelante. ¿Sí? El siguiente punto que vamos a ver es el canon. ¿Qué es el canon? El canon es una colección de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algo que es muy importante es que la iglesia recibe el canon. La iglesia no determina el canon. El concepto que se tiene del canon en algunas visiones necesitamos verlas, ¿sí? Por ejemplo, la visión liberal dice que el canon es una colección de libros falibles, una colección falible de libros falibles. La visión católica romana dice que el canon es una colección infalible de libros infalibles. Ellos determinan que la autoridad del canon la toma la iglesia y no la toma Dios. Por lo menos eso es lo que ellos dicen. La visión protestante dice que el canon es una colección falible de libros infalibles. Lo que la iglesia ha recibido es lo que la iglesia necesita, ya que Dios lo considera necesario. Ahora vamos a hablar sobre los libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros que no son o no están inspirados por Dios. Muchos de los libros apócrifos tienen enseñanzas que están basadas en el misticismo, en la astrología, en el paganismo. Otros tienen algún contenido interesante, histórico, cultural. La confesión de fe nos dice que debemos tratarlos como otras obras humanas, que podemos sacar algo bueno, pero que están descartados del canon. El siguiente punto es la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra no depende del hombre. No depende de lo que nosotros podamos comprender o considerar correcto o incorrecto. Todo depende de Dios. Las escrituras no pierden el tiempo en hacer apologética acerca de la inspiración de las escrituras, acerca de la suficiencia o acerca de la autoridad, ya que no debemos dudar de que la Biblia es palabra de Dios. Nosotros no podemos ver cómo la palabra de Dios es a menos que el Espíritu Santo nos dé evidencia de su verdad y de su autoridad. El siguiente punto habla sobre las suficiencias de las Escrituras. Las Escrituras son suficientes para poder alcanzar todas las áreas del hombre que cree en Cristo. Por eso no debemos aumentar ni quitar nada, ya que no hay nuevas revelaciones. Estas se acabaron. Pero el Espíritu Santo trae iluminación para que nosotros podamos comprender y poder darnos cuenta del entendimiento sobre la salvación, y después nos da una comprensión clara que va en aumento a medida que nosotros nos profundizamos en la palabra. El siguiente punto habla sobre la iluminación. Nosotros no somos revelados, somos iluminados por el Espíritu Santo, y la iluminación trae un poder a nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo no solo ilumina
para entender, sino también para poder aplicar a las escrituras a nuestro diario vivir, para poderlos aplicar a nuestras familias, en el trabajo, en nuestros estudios, en cualquier lugar donde nosotros estemos. El siguiente punto habla sobre la claridad de las escrituras. No todas las cosas son claras en las escrituras, ni para todos los cristianos. Si decimos que la palabra de Dios es la principal autoridad, si decimos que la palabra de Dios es suficiente, si decimos que la palabra de Dios es inerrante, entonces por necesidad debe de ser clara. Si la palabra no es clara, sería difícil que nosotros pudiéramos interpretar lo que leemos. Por eso nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo para poder estudiar las Escrituras. El siguiente punto habla sobre la disponibilidad de las Escrituras. Las Escrituras tienen muchos años, pudieron haber desaparecido, quizás pudieron haber sido desvirtuadas, pero Dios se ha encargado de conservar y preservar las Escrituras a través de todos los tiempos. El hombre no es el que preserva la palabra de Dios, no es el hombre quien establece a la palabra de Dios como limpia y pura. Es Dios que lo hace para que tener la disponibilidad de las Escrituras. El siguiente punto que vamos a ver es la finalidad de las Escrituras. La finalidad de las Escrituras es ayudarnos a interpretar la misma palabra de Dios, porque eso es la voluntad de Dios. Por último, vamos a ver el punto de las controversias. Las controversias, a pesar de las diferentes corrientes teológicas, de los concilios, de libros del pasado y del presente, de las obras académicas, doctrinas de hombres, de revelaciones particulares, es la palabra de Dios que frena cualquier tipo de controversia. Es por ello que la palabra de Dios necesitamos saber que es inspirada y entregada a los hombres por el Espíritu Santo para que podamos marcar límites claros del entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Mis hermanos, esto es lo que son las Sagradas Escrituras. Por su atención, muchas gracias.